Continuamos con más noticias de hoy. El Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete fue declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. Este parque es considerado... Los padres de César Ernesto Piñeros nos sentimos orgullosos de tener al primer periodista, hijo de este querido municipio de Medina, Cundinamarca. Lo felicitamos hoy. Hijito lindo, yo te doy muchas felicitaciones y muchos éxitos y que sigan adelante porque eso es un milagro que estés allí y me siento orgullosa porque las palabras que él me dijo cuando estaban estudiando eran que algún día me iba a ver, pero yo lo iba a ver en la televisión presentando noticias y ese milagro se había cumplido. Te bendigo, hijo mío, te quiero mucho. Don Cesario y doña Noemí son los padres de César Piñeros, quien está hoy aquí conmigo en la Defensoría del Televidente, porque se nos ocurrió, no solamente a mí, sino a muchos televidentes, saber quién era César Piñeros. Uno se acostumbra a ver a los presentadores, a escuchar y ver las noticias, se va familiarizando con la persona, pero a veces no tiene uno ni idea quién es esa persona. Ese video que acabamos de ver, ¿por qué no nos cuenta, César? ¿Era una sorpresa para papá y mamá? José, lo primero que todo, gracias por la invitación aquí a la Defensoría del Televidente. No, con mucho gusto. Y quiero contarte la historia de ese video porque fue una sorpresa en realidad para mis padres. Cuando paso el casting en RCN, vengo de ser editor, periodista, de manejar 7 personas, compañeros míos también de noticiero, y están haciendo en Noticias RCN todo el casting para presentadores y yo empiezo a ver que viene mucha gente reconocida, le digo a Claudia Gurizati, digo, Claudia, déjame presentar el casting. Ella me dice, listo, preséntalo. Bueno, y viene todo el periodo pues para seleccionar. Finalmente salgo seleccionado y el día que entro pues ya a formar parte del noticiero de fin de semana, me confabulo con una de mis mejores amigas del pueblo, que es Ligia Garzón, y mi hermana menor. De Medina, ¿no? De Medina, Cundinamarca. Y les digo, necesito que hagan algo porque esto es un regalo para mis padres. Ellos no tenían ni idea. Ellos no tenían absolutamente idea de qué era lo que estaba pasando. Sabían que yo hacía reportería, pero pues no les había contado nada del tema o del proyecto de presentación. Y están allí sentados porque les dije a ellos, organícenlos en la casa y van a empezar como a ver el noticiero normal. Y allí están ellas grabando con el celular. Yo les dije, quiero grabar la reacción de los dos. En principio, Consuelo, mi papá y mi mamá pues están viendo el noticiero y me ven allí parado en el set, pero ellos creían que yo estaba haciendo un reportaje desde el set, claro, donde muchos periodistas lo hacen. Sí. Cuando ellos empiezan a entender que mi hermana dice, César a partir de hoy es presentador de fin de semana en Noticias RCN, mi papá se emociona y ya vemos, mi papá es como lo viste ahí, sí, muy serio, muy puestecito, divino, y sus palabras son como si de verdad lo estuvieran llamando a un escenario a decir las palabras para su hijo. Y mi mamá, pues ella es supremamente sentimental, yo creo que le heredé eso. Y pues es un video que tengo guardado, uno de mis grandes tesoros además, porque es la reacción de ellos viendo un premio que yo les di a ellos, para ellos. Claro, César, y sobre todo que uno en la vida, como esto es un negocio de la televisión y noticias y cosas, pues es muy bonito destacar esa parte humana, esa parte de la ternura, del afecto, de la colombianidad, que vienes de un pueblo de Cundinamarca, que has hecho la carrera completa, que no es que llegaste aquí porque te recomendaron del ministerio y que te tenían que... No, señor, hiciste la carrera, empezaste en Cable Noticias, fuiste reportero judicial, presentabas a las 3 de la tarde, luego pasas a un canal grande, haces reportería, haces jefatura de emisión y haces toda la tarea, toda la carrera hasta que estás poniendo la cara. Así es, y además que, Consuelo, ha sido un trabajo de verdad bastante, con mucho sacrificio, pero un sacrificio muy bonito. Yo llego a Bogotá con un sueño de llegar a la ciudad. No había para mí otra ciudad y no existía otra ciudad. Pero ¿tú estudiaste en Medina mi bachillerato en el Colegio Alonso Ronquillo de Medina y me vengo con ese sueño porque además yo salí de 16 años del colegio y hay una situación, digamos que en la familia, que me lleva a no poder estudiar en principio
y vivir una situación económica, yo llegué y dije, bueno, pero tengo que hacer algo. Yo empecé a trabajar, me vengo para Bogotá, y gracias a mi papá y un contacto que tenía, empiezo a trabajar y estudiar con el tiempo, porque al principio tuve que ahorrarme el dinero pues para la universidad y hacerlo como lo hacen muchos estudiantes muchos colombianos, y sí. muchos colombianos en el país. Entonces empiezo yo, trabajaba de día, haciendo licitaciones con el Estado, y en las noches ya, en las tardes me iba ya a partir de las 5 para la universidad. Y así saco adelante mi carrera, ahorraba las primas y las cesantías, eso lo hace mucha gente. Sí. Y yo decía, no, esto es para mi estudio. Una vez una persona me dijo, la demora es que usted pague ese primer semestre y de ahí en adelante usted hace lo que sea para completar su carrera. Y efectivamente fue así. Tengo ángeles en el camino que definitivamente, tengo una tía en Estados Unidos, por ejemplo, que ella ya falleció, pero ella llegó y me dijo, te voy a enviar para un semestre. Otra tía de Medina, Cundinamarca, me dijo, te voy a dar para otro semestre. Ay, qué maravilla. Imagínate divinos. una historia tan bonita, por ejemplo, Sí. como la de mi mamá, que recibe una herencia de su mamita, de mi abuela, como de 2.500.000 pesos. Y mi mamá dice, este dinero es para otro semestre. No, Entonces César. eso fue una financiación de Hermoso, ángeles, hermoso, porque de sí. verdad que eso fue muy bonito y así culmino mi carrera Pues muy finalmente. bonito porque muy poca gente sabe eso, que detrás de cada presentador que está allí cada noche o cada fin de semana poniéndonos al día con la actualidad, hay siempre historias de esfuerzo, de trabajo, que somos, pues que los colombianos precisamente nos caracterizamos por eso, porque somos unos luchadores y tú eres un ejemplo de eso. Tu papá y tu mamá cuando dijiste que querías hacer periodismo no te dijeron que cómo se te ocurría estudiar una carrera que de pronto era muy complicada para entrar a ser parte de las grandes ligas. Sí, yo creo que hay algunos padres que hacen reparos como a ese tema y más a una carrera como esta que dicen es muy competida, es de medios de comunicación, seguramente es de rosca, seguramente. Existe. Y existe, pero pues en principio yo estaba en noveno y recuerdo tanto a mi profesora Elvira de Ciencias Sociales que me decía, vamos a hacer un noticiero sobre Cundinamarca y tú vas a ser el presentador, ella me dijo. Y yo le dije, perfecto, yo quiero ser el presentador de ese noticiero. Hicimos todo el proyecto y fue un proyecto muy bonito. Y desde entonces yo llegué y dije, mi sueño va a ser estudiar comunicación social y periodismo y lo voy a lograr. En principio fue muy difícil, Consuelo, porque me encontré barreras, la gente me decía, eso no tiene campo de acción, ¿usted cómo va a hacer para salir adelante con eso? Y yo dije, el campo de acción me lo voy a abrir yo y yo sé que se me va a abrir. Y con mucho esfuerzo, pues terminé mi carrera. Y con mucho esfuerzo he llegado hasta donde estoy en este Bueno, ahí momento. vale la pena darle el crédito a la Universidad Minuto de Dios. Es una universidad que de verdad me consta porque he tenido varios practicantes de la Universidad Minuto de Dios en la Defensoría del Televidente y son fantásticos muchachos, estudiantes, personas, en fin, de verdad que qué bueno que hayas podido estudiar en esa universidad y sobre todo que estés hoy aquí arriba. Es estar muy arriba presentando un noticiero en canal abierto para todo un país. Y me imagino que en ese casting que nos contabas al comienzo debiste competir con muchísima gente ya conocida y con mucha, digamos, ya cancha y con fama. Sí, había gente muy profesional, gente muy reconocida, pero sin miedos, Consuelo. Sí, llegué sin fuiste miedos. seguro. Y yo llegué y dije, yo puedo hacerlo. Ya lo he hecho, inclusive cuando yo llegué a Noticias RCN, llegué y en esa entrevista, porque yo creí, cuando me dijeron, es una entrevista con la directora de Noticias, yo llegué y dije, Dios mío, jamás he estado en una entrevista de este tipo, pero no fue solamente con Claudia, sino con la subdirectora de Noticias, Soraya Yanine, y además con otra de sus colaboradoras, y eran 3 mujeres entrevistándome, pero además fue una entrevista muy bonita porque no fue la típica entrevista de que usted vio noticias, quién es el presidente, quién es el ministro, no, fue una charla muy bonita en la que además ella me dice, te he visto en ese canal, tienes carisma, y uno dice, oh por Dios, sí lo ven a uno y uno cree que no. Pero sí, el desfile de profesionales fue impresionante y más me sorprendo yo cuando me dicen, pasaste el casting, pero esto fue un tiempo de mucho nerviosismo, de mucha ansiedad, porque yo iba, te confieso, Consuelo, que yo iba mucho a la recepción de Claudia Gurizati y preguntaba, ¿cómo les pareció mi casting? No tenemos noticias. Claro. Y ya sabían, pero no me querían contar. Claro. Entonces yo era como que, pero ¿cómo me fue? ¿Será que no les gustó? ¿Será que sí les gustó? Cuando me dicen, como al mes y medio, sí pasaste, yo me lleno de mucha felicidad. Yo digo, Dios mío, lo estoy haciendo bien, porque fue contra, de verdad, la participación fue contra personas que son muy profesionales y llevan mucho tiempo en esto, entonces de verdad que me puse muy feliz y ella me volvió a pedir otro casting para
ya llegó y me dijo, quiero que lo hagas con esta ropa, quiero que lo hagas así, quiero que mirarte mejor, Pues con más mira, propiedad. me parece maravilloso, perdón que te interrumpa, que estés contando todo esto, porque los alumnos de comunicación, las personas que tienen estas aspiraciones, que están estudiando, que algún día quieren llegar a estar ante una cámara, a ser presentadores, pues piensan que es algo muy complicado, que eso no se va a dar si no se tiene, digamos, la palanca. Y fíjate que la misma Claudia Gurizati, la directora del noticiero, te da la oportunidad, compites en Francalit y ganas. O sea que sí podemos dejar esa ilusión y esa esperanza a muchos periodistas que están empezando, de que si uno quiere, puede. Obviamente tienen que hacerse las cosas muy bien. Sí, ¿no? hay que, No es detrás de todo esto. No es que sea que me es gane una como, rifa. Sí. Consuelo, es como detrás de una noticia. Cuando uno hace una noticia y la presenta, detrás hay un trabajo inmenso de los periodistas, Claro. trabajo de campo increíble. Y eso que tú acabas de decir es súper importante porque yo estuve y he estado en algunas universidades, por ejemplo, en el Valle del Cauca, en mi Universidad Minuto de Dios, Haciendo llevándoles conferencias, ese claro. mensaje a los muchachos, porque yo les he dicho, vean, yo soy como ustedes, yo estuve ahí. Yo tuve que en alguna oportunidad dejar de comer para estar en la universidad, buscar los recursos para estudiar, pero les he dicho, no paren de soñar, hay que soñar, pero hay que soñar en grande. A veces hay que soñar en silencio. Yo soy de los que cree que esos sueños hay que guardarlos en la cabecita y a veces no contarlos como tan anticipadamente, sino tenerlos ahí, irlos maquinando, irlos elaborando. César, ser sencillo, ¿no? No creerse el cuento de la fama, Absolutamente ni de nada. que me vieron, me reconocieron. La sencillez y la humildad yo creo que son unos compañeros fantásticos para las personas que trabajan en este tema donde se maneja la imagen. Pues la situación es bastante difícil para estos 80.000 jóvenes, pero hablemos ahora de la cobertura. ¿Cómo está el ICETEX en términos de cobertura de pregrado, de posgrado, inclusive de las becas en el exterior? Felipe, buenas tardes. Joana, buenas tardes a todos los televidentes. Nos unimos a esta transmisión de RCN con tu elección. Yo considero que Noticias RCN debería apostarle más al periodismo joven porque venimos muchos comunicadores sociales en camino que traemos un nuevo un cheat de la era digital, de las redes sociales y no el periodismo ambiguo, ese periodismo tradicional. A que el periodismo joven se le debe dar más oportunidades, más alternativas en la pantalla chica. No es que esté cansado del periodismo antiguo, pero siempre la novedad y el cambio será una opción muy buena para toda la sociedad. No solo a César Piñero, sino que trajera mucho más periodistas jóvenes que son pelados pilos, que uno ve que están deseosos de salir adelante y hacer bien su trabajo. Recordemos que en ese documento COMPES dice que el periodo que se ha estimado para la reconstrucción de Mocoa es de 5 años, desde 2017, como lo veíamos anteriormente en una nota, hasta el 2022. Dato de inflación revelado en las últimas horas por el DANE determinará el aumento de varios cobros, entre ellos el de los peajes administrados por el Instituto Nacional de Invías. Hablemos de lo que significa para usted contar un país cada noche tan complicado. Soy altamente sensible, hay las noticias de verdad que cuando uno está, y además porque me toca armarlas, soy además subjefe de misión, Sí. y además de que estar con el jefe de misión armando el noticiero, tengo que luego sentarme a contar las noticias que ya luego escribimos con los cines y toda esta cuestión. Entonces es muy duro, Consuelo, cuando uno se encuentra con esas quejas, esos dolores de los colombianos en secciones tan bonitas, por ejemplo, esos RCN Contigo que hacemos, Ay, en tan donde hermoso, decimos, sí. en donde le damos esa mano. Yo siempre digo, hay unos cines establecidos, pero siempre me salgo de los cines y digo, nosotros seguimos tendiendo la mano. Y cuando empiezo a contar la historia de la señora, por ejemplo, que no le dan su medicamento, el drama de estos abuelitos que a veces no tienen quien los lleve a las citas médicas, eso me parte a mí el alma en serio y me parece súper doloroso que en el país ocurra. Y más doloroso aún cuando uno tiene que contar, por ejemplo, historias como los abusos a los niños. Yo soy supremamente sensible y te juro que yo a veces he llorado detrás de cámaras y rápidamente me arreglo, les digo a las niñas de maquillaje, vamos adelante porque esto hay que contarlo. Es durísimo, es duro. durísimo, muy duro contar la realidad y sobre todo pienso yo también a veces en unos temas, te diría yo, humanos también, porque nos afectan a todos y es, por ejemplo, el tema de la corrupción. Es que no paramos de dar esas noticias. Entonces yo creo que para ustedes que están ahí enfrente a la cámara poniendo la cara, tiene que ser muy duro. Así como a veces se dan muy buenas noticias y se hacen unas crónicas de mucha profundidad, también debe ser doloroso tener que ser portador
Sí, y tú te sorprendes cuando salen de repente estudios de no sé qué universidad en el exterior que dice que Colombia ocupa el primer puesto en corrupción, que el segundo, que el tercero, y uno dice, Dios mío, pero ¿por qué la mentalidad del colombiano es así? ¿Por qué somos tan Porque no hemos facilistas? podido cambiar. ¿Por qué no conseguimos las cosas de manera? El otro día te ponía un ejemplo, la gente no quiere hacer ahora favores porque le nazca, sino, decía yo, hasta para un limón, ¿será que me puede comprar una bolsita de limón en la esquina? Sí, pero ¿cuánto me da para hacerle ese favor? Y me decía, pero ¿por qué no se hace con toda la naturalidad y con toda la honestidad? Hombre, por hacerle bien a alguien. Y uno dice, esta cultura nos está matando porque esta cultura de lo más pequeño se está yendo hasta las grandes, digamos, a las grandes instituciones y es lamentable. Sí, es muy triste porque nos estamos, digamos, como perdiendo los valores tan bonitos que hemos tenido en nuestras familias y sobre todo en Colombia. Los colombianos somos buenas personas y somos tan buenas personas, tan luchadores y tan especiales que surgen personas como tú, que nos da un ejemplo de que todo es posible, que si uno trabaja con honradez, con honorabilidad, con tranquilidad, con profesionalismo y con perfección, porque es que hay mucha gente que es mediocre, ¿no? Y considera que la mediocridad puede servir. Resulta que la mediocridad es el peor error o la peor, ¿cómo se diría? El peor defecto que puede tener un ser humano, ser mediocre. Consuelo, yo creo que los periodistas tenemos una tarea grandísima y es contar las historias, pero a partir de los movimientos, de las situaciones reales. Sí. Yo, por ejemplo, siempre he tenido como una premisa más bien de mi vida, y es que si voy a contar una historia de cómo los ciudadanos o los usuarios de Transmilenio están padeciendo una cantidad de situaciones en el transporte, pues tengo que ir un día a montarme en Transmilenio. Claro, y lo hice muchas veces. Vivirlo en carne propia. Entonces, sí. Lo que hace el periodista y el buen periodista es salir a la calle y observar, volverse un captador de historias. Y cuando estoy en Transmilenio, yo digo, ya cómo se queja la señora, no puede sentarse, hay una situación de hacinamiento terrible. De repente, cuando salgo del apartamento, me gusta salir y irme a la tiendita y sentarme con el de la tiendita y escuchar sus historias, de qué se quejan. Claro. Me dice, solamente así uno puede entonces ya en propiedad armar una historia y contársela a los ciudadanos, a los televidentes y decir, vea, lo viví, lo conocí. Y porque lo conocí es que se los voy a contar. Sí. Las experiencias son increíbles. Yo, por ejemplo, estuve 16 días con los campesinos en el paro agrario, en el famoso paro agrario durísimo que fue en Boyacá. Y estuve con ellos tomando agua de panela, comiendo queso porque no comía nada más y sufriendo los gases lacrimógenos, como ellos sufrieron toda esa situación. Y vivir con ellos, entenderlos, que por qué les cuesta tanto sacar un bulto de papa hasta la carretera y luego hay un intermediario abusivo que los lleva para las centrales de abastos, se queda con la mayoría del dinero de ellos. Entonces uno dice, los entiendo y a veces digo, los justifico porque tienen por qué hacer esta protesta. Sí, César, tienes muy claro y eso es algo que yo siempre trato de recordar y es que esta profesión es un servicio público. Nosotros nos debemos a la gente y la manera de acercarnos y de conocer lo que están sintiendo es precisamente eso, entrar al Transmilenio, entrar a la tienda, ir al monte, comer lo que se come, lo que comen las personas más necesitadas, en fin. Yo lo quería invitar, César, porque muchas personas me han comentado de su profesionalismo, se nota, transmites una imagen de un buen ser humano, de una persona maravillosa y qué bonito conocer tu historia, saber que vienes de un pueblo de Cundinamarca que se llama Medina, que es maravilloso, que tienes un papá y una mamá como miles de papás y mamás que hay en este país que han luchado porque sus hijos ocupen un lugar importante dentro de la sociedad y quería pues de alguna manera hacerte un pequeño homenaje y decirte que sí te vemos, que te queremos y que esperamos que sigas para adelante. Muchas gracias, Consuelo. Muchas gracias a los televidentes que han escuchado esta historia. Espero les sirva de mucho y sobre todo a esos muchachos que se están formando en la universidad y creen que a veces los sueños son difíciles de alcanzar. No son difíciles de alcanzar. Las limitaciones están en la cabeza, pero ustedes tienen que abrirse espacio donde sea con su talento, con las crónicas, con los reportajes y además porque nos tenemos que reinventar en este cuento del periodismo, en esta profesión tan bonita de contar historias. Yo creo que ese es el secreto, hacer las cosas con amor, con mucha pasión, pero sobre todo con mucha honestidad. Con mucha honestidad, exactamente. Ir siempre tras la verdad. Gracias por haber estado en tu tele, César, y nos veremos pronto. Nos veremos pronto, muchas gracias.